Independientemente de la manera en cómo cada país o cada comunidad haya tomado medidas respecto de la pandemia, sí podemos saber que a todos nos tomó desprevenidos y que implica el que el mundo se haya detenido porque las personas ante la infección y como una manera de aminorarla, hemos encontrado que el mantenernos en resguardo nos protege del contagio. Una vez que se ha determinado la condición bajo la cual se da este. Independientemente de otras medidas, el hecho de que las personas mayoritariamente nos hayamos recluido constituye que necesariamente un hecho el que hayamos tenido que dejar toda una serie de actividades que van desde las más complicadas o superficiales hasta las menos complicadas y también hasta las básicas. De tal manera que el mundo se detuvo y el mundo, a pesar de la inercia que tenía, dejó de ser lo que era hasta principios de este año. Cuando hablamos de un mundo líquido, a lo que nos referimos o a lo que se refiere Bauman es principalmente a un mundo que fluye, de la misma manera que lo hacen los líquidos o los gases, con características muy específicas. La primera es que el líquido o el gas no tienen forma propia, sino que toman la forma del contenedor si es que existe. Y si no existe, simplemente fluyen hasta en tanto encuentren un obstáculo que haga que el líquido o el gas tenga que encontrar otra vía para seguir fluyendo, pero la constante es que fluya. Y en ese fluir encontramos que una primera característica que resalta, que es el movimiento, es la no permanencia, es el contraste que existe entre el agua que fluye y la piedra que es sólida y que detiene o pretende detener el fluido del agua. Lo mismo pasa con la vida. La vida se ha desarrollado en diferentes etapas con diferentes características y si nos vamos hacia el pasado, podemos observar que las civilizaciones, enfocándonos en la occidental europea, que es el origen de la nuestra, junto con nuestro elemento indígena, se funde. En el origen las sociedades eran de tránsito constante y llegó un momento en que se volvieron sedentarias y apreciaron las ventajas que tenía el ser sedentario. Pero con el paso de los años se evaluó de manera importante en la Edad Media el hecho de el valor que venía la tierra y todos los bienes para las personas, porque las dificultades para obtener la comida, la protección, la casa, etcétera, eran de tal dimensión que constituían los valores más importantes para esas sociedades. El tiempo siguió transcurriendo y nuevos valores se fueron añadiendo. El tránsito en Europa hacia los lugares de culto de las reliquias o con motivo de las cruzadas, o el puro espíritu aventurero de quienes viajaron a otras civilizaciones y a otros continentes como el asiático o el africano o los grandes navegantes, también hicieron que hubiera otros apreciados valores y no solo los que estaban contenidos en la tierra y en la permanencia. Culturas establecidas sobre bases aristocráticas que venían de generación en generación demuestran cómo la permanencia de una familia
con los fueros o privilegios que tenía era algo que se mantenía en el tiempo. Y el tiempo era una parte de la vida, pero con relación al espacio. Las sociedades modernas, por el contrario, han evolucionado desde nuevos conceptos que la han llevado a constituir una nueva forma de ser. Y la nuestra actual, la de hoy, está caracterizada por una separación muy importante entre dos conceptos fundamentales, el tiempo y el espacio. El espacio hoy ya no es tan importante y le ha cedido el lugar al tiempo. Cuando una persona hoy realiza en un tiempo menor una actividad, en esa medida la actividad se va convirtiendo en más valiosa, porque eso le permite a la persona realizar más cosas, el tiempo rinde más y se pueden llevar a cabo otras actividades que también le representen algún beneficio. Por ejemplo, el hecho de que se entable una comunicación, por ejemplo, en WhatsApp, es notable. La respuesta hoy en una conversación es en una frase corta o una pregunta, y luego se abandona la conversación. O se va a otras conversaciones que se mantienen simultáneamente abiertas y en contacto, o se va a hacer otra cosa y luego se regresa, se retoma y se contesta. O se vuelve a preguntar. No hay un tiempo o continuidad en el contacto entre las dos personas que pudieran estar cada una en el teléfono, pero en un mismo lugar, estableciendo una cierta permanencia a la relación, sino que la relación se vuelve instantánea. Las personas nos comunicamos por instantes con frases cortas y a través de eso solucionamos también en breves tiempos cualquier situación que se nos presente. Por ejemplo, hoy es sencillo por WhatsApp organizar una fiesta, contratar el servicio, contratar el trío, la comida, los cubiertos, el adorno, etcétera, en 5 llamadas. 5 llamadas que también pueden estar seccionadas como acabo de decir, y el evento se va a realizar de la misma manera como si nosotros realmente hubiéramos entrado en contacto personalmente con esas personas y solicitado el servicio. Las condiciones hoy de los trabajos o de los servicios que se prestan están relacionadas más bien con la eficacia del servicio, con las aprobaciones o likes que se les da a la prestación de los mismos y que se exhiben en la red. Yo, si quiero contratar un trío, ya no necesito escucharlo porque yo puedo ver cuántos likes tiene y en función de eso decidir a cuál elijo. Y seguramente que no me equivocaré. Es lo mismo que puedo elegir a un pintor o puedo elegir a un plomero. Esto hace que nuestras relaciones sean instantáneas y que haya una movilidad nuestra y de todos, porque rápidamente solucionamos algo y vamos a lo que sigue. Esa movilidad también ayuda a que seamos más eficientes y podamos realizar más actividades a lo largo del día. Quizás sin detenernos a preguntarnos si realmente es necesario o para qué ahorramos el tiempo, en qué lo vamos a invertir.
Una vida rápida, una vida que no puede ser profunda, una vida en donde las relaciones se han transformado porque efectivamente el otro es solamente un dato, es un número de teléfono o es un servicio que se ofrece, no una persona que realiza un servicio y a la cual yo quiero conocer para ver si ella es la persona que yo considero deba prestarlo. Todo eso ha hecho que las relaciones o los vínculos entre las personas cambien. Yo estoy mencionando esto no para pensar si es mejor o es peor, simplemente porque estoy tratando de establecer ciertas bases para argumentaciones posteriores. Estoy hablando de hechos. Las relaciones entre las personas hoy son lejanas, son superficiales, son instantáneas, son fluidas y así vamos construyendo un mundo líquido. Un mundo que transita entre personas que somos extrañas, que en ningún momento nos detenemos a ver, ni siquiera, y mucho menos a pensar en si la otra persona responde a una problemática o si tiene una situación particular, finalmente eso hoy ya no importa. El, el hecho de que las relaciones se den de esta manera provoca varias circunstancias. Uno, el que los seres humanos hoy, más que convivir, realmente nos estemos acostumbrando a cohabitar. Y en segundo lugar, que los vínculos se vayan diluyendo y se pierdan esos conceptos como el de solidaridad, que durante muchos años y durante muchas generaciones han sido vínculos estrechos de ayuda y de solución de necesidades colectivas. Y ese es el otro concepto. La perspectiva de las sociedades modernas es una perspectiva a partir del individuo, es decir, tiene un punto de vista, un enfoque restringido a partir de una persona que no necesariamente implica a los demás. Y esto nos lleva a buscar cada uno de nosotros un mundo de libertad, sin trabas, sin barreras, sin fronteras, pero también sin controles. Y a ver a las otras personas quizás como todo esto. Y eso está evitando que se formen vínculos colectivos y sociales que no solo constituyen trabas, obstáculos o controles, sino que también pueden significar grandes protecciones como lo fueron durante muchas generaciones los grupos, las asociaciones o las reuniones, los colectivos dentro de grupos más extensos. Porque todavía aún ahora vemos en familias o en pequeños poblados o en colonias cómo ante los embates de situaciones muy fuertes y de golpes de la vida, cómo las gentes se reúnen para ayudarse y para salir adelante. Incluso en situaciones dramáticas como ha sido los temblores de la Ciudad de México, desde el de 1985, hemos visto una sociedad civil solidaria, única, que se une para ayudar con independencia de la persona de la que se trate, a la que no conocimos, ni conocemos, ni conoceremos, quizás, pero respecto de la cual sentimos una cercanía porque el temblor y la desgracia nos hermana. Y a partir de eso han salido iniciativas de solidaridad muy interesantes. No solo de personas de mi edad que de alguna manera hemos vivido un mundo
no tan líquido como el de ahora, sino al contrario, bastante más estático, y que sí conocimos aspectos sociales solidarios, sino incluso de las nuevas generaciones que, que conocen, que lo único que conocen es este mundo líquido. Y es la manera en cómo los jóvenes demostraron en el último temblor de la Ciudad de México su participación a través de poner en práctica sus habilidades fue realmente conmovedor, porque encontraron la forma de ser eficientes y de demostrar que el hecho de que piensen y sientan distinto a nuestras otras generaciones no significa que sean indolentes ni que se mantengan al margen. Y crearon redes de ayuda, de apoyo en lo que más se necesitaba y eficientaron esa ayuda que ya en otros temblores se había dado, pero en esta ocasión se dio con mayor rapidez y con mayor calidad humana. Y esto desafortunadamente se presenta ante los grandes males. Lo mismo pasa en algunos casos de la pandemia, porque efectivamente hay personas que han tenido la sensibilidad o el interés solidario de pensar lo que están pasando otras familias y se han ofrecido comidas gratuitas por parte de restauranteros a personas de la calle o a personas que lo necesiten, donando los alimentos y haciéndolos llegar a esas personas. También la reunión de despensas y su reparto a colonias en donde las personas ponen un pañuelo rojo en su casa para decir que no están pudiendo salir adelante y por lo tanto que necesitan ayuda y se les está brindando. Muchas iniciativas como estas han surgido, maestros que en los camellones de la ciudad han establecido pequeñas aulas para enseñar a los pequeños ante las dificultades de que puedan asistir a una escuela. O en los mercados, un local que ofrece una televisión para reunir a los pequeños para que tomen clase, etcétera, etcétera. El hecho de que los vínculos hoy estén desde la perspectiva de una sociedad con características diferentes, que no está tan fincada en la solidaridad, no significa de ninguna manera que no existan excepciones valiosísimas y muchas. Las excepciones confirman las reglas, pero yo de lo que estoy hablando son de características en general. Y estas características las pongo en la mesa porque es importante valorar, en mi opinión, el impacto de la pandemia. Yo me pongo a pensar en una sociedad como la que acabo de describir, que fluye todo el tiempo, con comunicaciones instantáneas en todos los sentidos y de gran alcance, para las cuales ya no existen fronteras y al mismo tiempo la existencia de poderes transnacionales que nos significan controles de otro tipo y que a futuro también pueden significar otros controles. Pero también pienso quién ha colaborado de manera fundamental en esta globalización y en estos cambios fundamentales de las relaciones humanas. Porque es importante saber quiénes hemos participado o qué factores han influido en la transformación de nuestra manera de pensar y de vivir hoy. Y un elemento que me salta de primera instancia es la tecnología. No porque ella tenga un carácter negativo, no, tiene grandes bondades, pero al mismo tiempo
tradicionalmente se ha demostrado que hay que encontrarle la manera y que sería bueno que tuviera por lo menos algunas acotaciones que la propia vida le vaya dando para evitar los excesos, como cualquier cosa humana. Y hablar de tecnología es una cuestión hoy fundamental. Pero hacerlo sin analizar primero lo que ha venido a cambiar la tecnología o hablar del estado que guardan las cosas actualmente, requiere también un breve análisis de la situación que guardan las cosas. Y en ese sentido, me parece importante que se hagan unos breves análisis de la manera como se han visto afectadas las relaciones humanas con motivo de la pandemia. En pocas palabras, decir cuál ha sido el significado, en nuestra opinión, de la pandemia y el impacto que ha tenido para las personas y para las familias desde nuestra perspectiva y en nuestro contexto. Porque esto nos va a ayudar a entender mejor lo que vivimos, pero y sobre todo a revalorar ese tránsito tan fluido y tan rápido que veníamos dando para considerar la posibilidad de revisar lo de antes y ver si efectivamente el cambio está siendo consciente y es algo que nos va a llevar a lo que nosotros consideramos como lo que queremos para nuestra vida. Porque otra de las características muy particulares de esta vida líquida es precisamente el que todo es en serie, todo se copia, hay una imitación, hay una influencia externa que incide en la personalidad individual de cada uno. Y es un contrasentido, porque por un lado, uno de los aspectos que más ha provocado esto ha sido precisamente el individualismo y el ver al individuo fuera de su contexto social, pero al mismo tiempo se ha perdido el individuo y esa perspectiva de persona, de ser único y con capacidades y con forma de ser diferente, que vale la pena valorar y no pasar por alto. Hoy, las selfies son de todos. La pose, el enfoque, el tipo de reuniones, etcétera, es algo que está estandarizado. La sonrisa está estandarizada. Pero también hay lo que compramos es aquello que aparece en las redes sociales y que se nos ofrece de manera estandarizada a todos los seres humanos que vemos esas redes sociales. Es lo mismo para todos. Y como dice Enrique, mi hermano, ya hoy los zapatos no se hacen a la medida del pie, sino que el pie se tiene que adaptar al número del zapato que me queda, porque la tienda los que tiene son esos. Y esto nos lleva a una pérdida importantísima de singularidad y a una imitación que por lo menos vale la pena reconsiderar. Sobre todo los que somos padres y los que tenemos atrás de nosotros a nuevas generaciones, saber si vale la pena renunciar a ese elemento de singularidad que hoy parece estarse perdiendo. Y ya cada quien decide qué quiere de su vida y qué quiere en su entorno. Pero pasarlo por alto así sin reflexionar sobre eso, me parece que es diferente. De ahí que hemos iniciado una nueva
una nueva temporada de reflexiones de ética y pandemia que va a estar enfocada desde otra perspectiva, más relacionada con las relaciones humanas, pero también que tiene que ver con el desarrollo de las tecnologías. Vamos a tratar de enfocarlo desde diferentes puntos de vista y juntos vamos a buscar hacer un análisis útil a nivel de piso en el que todos podamos coincidir, que no requiera un conocimiento adicional, que nos traiga la información acerca de la tecnología, de los beneficios reales, de las ventajas, pero también de los riesgos que implica para que podamos medirlos. Y así como es importante informarnos acerca de qué son las vacunas, cómo se elaboran las vacunas, cuáles son los protocolos de seguridad de las vacunas y cuáles son los riesgos que en su caso pueden implicar antes de acceder a ponérnosla. De la misma manera también es importante saber qué es la tecnología que estamos permitiendo que entre a nuestras casas, porque hoy la tecnología no solo es la que grupos beneficiados económicamente tienen acceso por el nivel económico que guardan, sino que hoy forzadamente la tecnología está entrando en grupos de personas que económicamente no tendrían por qué tenerlo. Y entonces sí es importante valorar y que hagamos una reflexión entre todos para poder saber el impacto de la tecnología en nosotros, en los demás y en el país y en el mundo. Serán pláticas muy sencillas, será algo al alcance de todos y por supuesto que estamos abiertos a sus comentarios, estamos abiertos a sus sugerencias, a su participación, desde luego. Y por otro lado, también trataremos de invitar a personas que tengan el conocimiento técnico que se requiere cuando sea necesario para que ustedes estén bien informados y reciban los datos de una manera correcta. Gracias por su compañía de siempre. Gracias por compartir su reflexión con nosotros y su tiempo. Quiero agradecer al colectivo Entre Todos que me apoya en esta grabación, como en todas. También los invito a que se suscriban al canal y que le den clic a la campanita, sobre todo para que tengan noticias de los eventos a los que los vamos a invitar. Créanme que vienen cosas interesantes relacionadas con otros temas que pueden interesarles y que les pueden resultar hasta entretenidos. Muchas gracias y hasta la próxima.